nos dejamos llevar por el Espíritu del Señor. Es normal que esa presencia va haciendo una obra en nuestras vidas, de tal forma que no debemos de practicarnos, de vivirlo. Aún en casa, el estar buscándole, el buscar tener más y más de Él, para que podamos nosotros, independientemente de generar una vida de más fe, un crecimiento espiritual, en medio de todo lo que podamos hacer para la presencia del Eterno y entendiendo la carga de trabajo, preocupaciones, pruebas y todo lo que hay, tenemos que aprender a dar un lugar especial al Espíritu del Señor. Entre más estemos en su presencia, el tiempo se va a mover de una forma, de una manera maravillosa. Nosotros tal vez no lo vamos a entender. En la obra del Espíritu Santo, así como los milagros, esto no se puede razonar. Amén. No se debe, no podemos, porque cuestionar es como poner en entredicho la presencia del Señor. De ahí que debemos de despojarnos de todo pensamiento, de toda idea religiosa, de todo pastoritis. Hay quien tiene idolatría luego por pastores, y no debe ser. Para que el Espíritu Santo obre con toda la libertad en nuestras vidas, tenemos que vaciarnos. Amén. Y dejar que Él haga la obra, permitirlo. Algo así va el mensaje de nuestras vidas. La parashá, la palabra parashá significa enseñanza. Y esta semana o en las cosas de las reuniones, el tema es el Espíritu Santo. El que poco se predica en muchas congregaciones, dicho con todo respeto, poco se enseña, poco se usa. El Espíritu Santo es el Espíritu de nuestro Señor Yahshua. Amén. El Espíritu Santo es el Espíritu de nuestro Dios mismo. Por eso es que no logro entender por qué en las posturas de algunos siervos o teólogos no le dan la importancia adecuada, la importancia debida. Hoy en día hay espíritus malignos, el espíritu del mundo, el espíritu del mal en adicciones, en ocultismo, brujerías y en muchas formas. Está el espíritu, hablando que cuesta trabajo, de la carne, el espíritu malo que domina a la carne. Y así podríamos hablar acerca de una diversidad de posturas, pero lo que sí es cierto es que tenemos la bendición de que hemos entregado nuestra vida al Espíritu de nuestro Señor Yahshua HaMashiach. Y es la manera en que debemos de vivir en estos tiempos. Cuando decimos Espíritu Santo, estamos diciendo el Espíritu del Señor Yahshua HaMashiach. De lo mismo, en carne antes y en espíritu también, obvio que obraba. Pero ahí el Espíritu Santo movía espiritualmente en la carne al Señor Yeshua. Ahora el Espíritu Santo se está moviendo íntegramente, completa y totalmente como Espíritu. Así como voy a hacer una palabrita por ahí, exquisita, adoración, la alabanza, estaba la mayoría bien metidos, obvio también,
pero como una preparación para entrar a la adoración. Y en la adoración vi gente llorando. René estaba tirado completamente, mi hermanita linda de rodillas y por ahí. Esta es la presencia del Espíritu Santo. Es como se percibe. Pero así debe de ser en todas las áreas de nuestra vida. No solo cuando en la administración el Espíritu Santo se cierra para administrarnos. No era Ernesto, no. Era el Espíritu que nos movía a él. Amén. Entendiendo, ¿verdad? Humanamente tienes la bendición de guiarlos. Pero el Espíritu lo toma a los que ministran y se suelta. Y si nosotros que estamos siendo ministrados nos metemos en ese como abanico que se abre, ya estamos dentro. Ya estamos envueltos como unos brazos gigantes en la misma presencia del Espíritu Santo. Ya no es una voz, ya son esas voces como una sola voz. Ya no es nuestro espíritu humano lleno de tantas cosas por ahí. Ya es el Espíritu Santo que nos está gobernando, ocupando, que está haciendo una obra hermosa en nuestras vidas. Guashmani, un predicador, no recuerdo el chino coreano, él escribió mucho sobre el Espíritu Santo. Y era, en ese sentido, casi, o bueno, por decir un 90 o 100% de sus predicaciones eran sobre el Espíritu Santo. Su partida es el misterio, porque estaba en la oficina, desapareció. Nadie sabe nada de los libros, por todos hablaban del Espíritu Santo. Vamos a pensar que el Espíritu la arrebató. Entonces, él decía en una de sus enseñanzas que ya no debemos decir yo tengo mi espíritu humano, sino tengo el Espíritu Santo. Ya no entender, sí lo tenemos, pero cuando la persona, el creyente, empieza a caminar buscándole, así como en el tiempo del Señor Yeshua en carne, pero seguían a las montañas, a las playas, en las calles, por donde él iba la multitud en carne. Ahora en espíritu, como no lo vemos como atrás en carne, entonces el verbo espiritualmente es sentirlo, así como en la alabanza y la adoración, pero repito otra vez, en todas las áreas. Entonces, aquí vamos a poder decir, no tengo espíritu humano, y si lo tengo, como si no lo tuviera, porque el Espíritu Santo lo tiene envuelto, lo tiene controlado, lo tiene gobernado, y entonces nos guía en nuestro espíritu humano, en nuestra alma y carne, como el Espíritu Santo quiere. ¿Sí me explico? Amén. No es que nuestro espíritu humano ya desapareció, no. Juan el Bautista dice, es necesario que yo mermare y me hago menos, para que el Señor Yahshua crezca. Entre menos me vea yo de entender Juan el Bautista, entre menos de más valora mi vida, carne y mente en lo que yo soy, y a la par le doy más valor a la presencia del Espíritu Santo, menos me veo yo Juan el Bautista. Lo que más se va a ver es el Espíritu Santo. Y Él es el que siempre movió a nuestro Señor Yahshua. El Señor Yahshua, todo lo que hizo fue por la guía del Espíritu Santo. Si no hubiera podido hacer nada. Su ministerio
estaba unido, su presencia de Él estaba unida a la presencia del Espíritu Santo. Era uno mismo, era uno solo. En nuestras vidas debe ser así. Uno mismo, uno solo. Nosotros ya es no estarnos viendo. La gente va a ver de esa presencia. La Escritura dice que Pedro, cuando caminaba, su sombra, ahora no se refleja sombra, su sombra que tocaba a alguna persona enferma, sanaba. Y hay un canto que dice que no era la sombra de Pedro, sino era la presencia del Espíritu Santo. Amén. De tal manera que ya en estos tiempos, como que está muy atrasada la fe. Lo que muchas veces se vive, se expresa, se enseña de Dios, y casi nadie predica del Espíritu Santo. Para mí es vergonzoso, es que no me cabe en mí el poder comprenderlo, no porque yo tenga la razón, sea superior a muchos siervos, intérpretes de la Biblia, no va por ahí, porque la Escritura, en la mayoría de las partes, es demasiado clara, es demasiado sencilla el entenderle, y no deberíamos prestar trabajo el creer que hay un Dios todopoderoso, un Dios de milagros, un Dios que en el momento es pues obvio en su soberanía, en su voluntad, en que Él puede hacer y es capaz de hacerlo todo lo que Él quiera. Hay muchas denominaciones, siervos, creen en el Espíritu Santo, aunque poco lo predican. Pero no creen en que Él pueda sanar en el momento. No creen que no lo practican. Sí, vamos a orar por el enfermo. Puede sanar en un momento, no sana en 1 año, 2 años. Pero no hacen la oración de sanidad en el momento, porque no están creyendo en la presencia del Espíritu Santo, que puede obrar así, en el momento. Es como quitarle y restarle el poder. Llámele liberación, llámele un milagro de la necesidad económica. Le hablan, le dicen, mira, hay este dinero para ti, llegó de X manera inesperada. Ese es un milagro. Se predica de milagros del Espíritu Santo, pero no se tiene una vida activada en el Espíritu Santo. Ese es el problema grande en estos tiempos. Por eso se lleva una vida más religiosa, más tradicional, más de la denominación, más de creencias que no van a mover a más allá de lo natural de nuestras vidas. A diferencia de satánicos, de brujos, ellos sí activan su manera de creencia y tienen luego hasta más milagros que los mismos creyentes, y tienen milagros increíbles que los mismos creyentes, porque a su manera de ellos, y dependiendo de los demonios están para robar el alma de las personas que creen en ellos, en las diferentes prácticas, llámenle santería, brujería, adivinación, hechicería, satanismo y todas las ramas del malo, lo practican. Aún engañosamente hay milagros, aunque le están robando el alma, la están empeñando en la idolatría, dentro de cada ídolo hay un demonio, y así, pero esa es la práctica de ellos, lo viven. Y nosotros, que tanto predicamos que tenemos al Todopoderoso,
se critica el ocultismo, otras denominaciones, pero no lo practicamos. No tratamos de vivirlo. Por eso hacía mucho mención de la adoración. Lo que se sintió hace un momento, llevado a nuestra vida diaria, no vamos a sentir exactamente la presencia ahora que estábamos cantando, de igual manera o forma, no. Pero algo va a pasar, algo va a suceder. Hablábamos ya varias veces, perdón que lo vuelvo a repetir, yo salgo de casa, estoy bueno, en ese tiempo estábamos a 7 calles por el metro. Venía al templo. Cuando me doy cuenta estoy en el municipio libre. No me di cuenta. Llego a esa calle, en la esquina, y digo, ¿qué hago aquí? ¿Cómo llegué aquí? Imposible no darme cuenta. Venía a unas calles al templo, pero no me di cuenta. Y llega un varón y se acerca, y yo traía un carrito azul. Dice, oiga, yo me alejé de Dios y le pedí que me pusiera a alguien que me hablara para regresar a él. Y me dijo en la revelación, ve a esta calle, esquina con tal calle, a tal hora, un carro azul chico, un varón, a tal hora, tal calle, tal esquina, el color del auto, y él te va a hablar de mí. Él me dijo, en la calle, en la hora, en la esquina, el color del carro, solo falta usted. Ahí entendí por qué el Señor no me permitió darme cuenta. A lo mejor me doy cuenta, sí Señor, voy al templo un poquito, veo a alguien, me hago unas llamadas y voy a esa calle. Porque así es nuestra carne. A veces el Señor da señales, nos guía, nos da revelaciones, pero nosotros muchas veces movemos la situación. Hay veces que el Señor habla en la palabra y nosotros muchas veces solo la leemos. Una predicación, un testimonio, lectura de un libro de la Biblia, habla nuestras vidas y decimos qué bonita predicación, qué bonito testimonio, qué bonita enseñanza, qué bonito canto, pero no practicamos nada de lo que recibimos. A lo mejor lo practicamos y no nos da resultado a la primera. Están de entrar más en esa fe, están más en el espíritu. La Escritura dice en Corintios, acomoda lo espiritual al espiritual. ¿Cómo voy a acomodar lo espiritual en una vida con un deleite y dándole más tiempo a la carne, a las preocupaciones, al estrés? El texto del que estoy, o el Espíritu Santo me está guiando, es el que dice, repita conmigo después de mí, hágalo con fe, porque el Señor, más fuerte, porque el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. El Señor Yeshua dice aquí, el Señor Yeshua es el Espíritu. Amén. Antes lo oían y decían, mira, el Señor Yeshua será Cristo y está en carne y sangre. Ahora podemos decir, como dice la Biblia, el Señor es el Espíritu, pero carne se ve y espíritu no. Carne podemos tocar y sentir, espíritu solo podemos sentir. Y la manera de verlo, como es espíritu, la manera de verlo es espiritualmente. Ahora que estábamos en el espíritu de la adoración, lo estábamos viendo espiritualmente, porque lo estábamos sintiendo. ¿Sí está claro? ¿Ven? Dice, el Señor es
el Espíritu está quitando toda posibilidad de carne aquí. Y al par está diciendo es el mismo también. Por eso hablábamos hace un momento de que al par, siendo nosotros carne, podemos por momentos vivir una vida espiritual como en la adoración. Ahí la carne estaba siendo gobernada por el Espíritu. Nuestra mente, emociones, sentimientos no estaban en otra parte o en otro lado. Se pierde uno y ya se nos olvida que estamos hasta en el templo. No está mi pensamiento, estoy en el templo, no. Estoy en la presencia del Señor Yeshua, que es el Espíritu. Estoy en la presencia del Espíritu Santo y no hay más lugar para nada ni nadie, sino solamente su presencia que me está rodeando, me está abrazando. Hablábamos con un tipo de abanico, abrazos, me está envolviendo, me está dominando, me está controlando, está atando mi carne, una manera de expresión, y está haciendo espiritualmente lo que quiere en mi vida. ¿Cuántos se lo saben? Pues yo salgo de aquí, usted sale de aquí y empieza a acordarse problemas familiares, del trabajo, problemas de deudas, preocupaciones, y esa carga del Espíritu Santo en nuestras vidas se empieza a desvanecer. O llega el celular, y quién sabe cuántas cosas puede haber. Si lo abre el celular y sigue viendo predicaciones, cantos del Espíritu Santo, se va a activar. Y esas cargas X diferentes, entre más tengamos de la presencia del Espíritu Santo, más se van a desvanecer, menos nos van a afectar, y en la forma en que cuando llegan no nos va a dominar a nivel solo carne, sino que va a llegar, y como tenemos el potencial, la fortaleza, la fuerza, la fe de su presencia, en ese 100% que nos podía afectar, tal vez nos afecte un 50, un 30, un 10, tal vez nos afecte, digamos, bueno, Dios tiene la última palabra. Dios está en mí. Antes algo así lloraba, hasta me enfermaba del estómago, temblaba y llegaba con tal fuerza que me empecé a quejar. Me pongo nervioso, nerviosa, no sé qué hablar, qué decir, qué contestar, cómo actuar. Me gana el coraje, el resentimiento, el rencor, el odio. Estoy hablando en la diversidad de situaciones que se viven. El miedo, porque es enfermedad, porque me van a embargar, porque el jefe me dijo, te voy a correr, porque el vecino me maldijo. El Señor dice, la carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto. Amén. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está, y vuelvo a decirlo, el Espíritu del Señor. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Decimos, recibí al Señor Yeshua, y lo que entró a mi vida no es Él, en carne como en esos tiempos. Entró su Espíritu Santo, su Espíritu. Por eso se le da el nombre Santo de la Santidad. Y entró en mi vida. Por eso debe existir un cambio. Porque la santidad, la pureza, perfección,
va a limpiarnos. Va a ordenar una nueva manera de vivir, de pensar, de emociones, de sentimientos. Va a provocar que buscamos la obra y las cosas del Espíritu Santo. Tan mal puede estar la persona que cae en un yugo de esclavitud, una práctica de pecado, como él o la que no genera una fe que le lleve a una entrega como debe de ser, con todo. Hay quien dice, yo no peco, yo no esto, pero tampoco se te ve nada de Dios. Ese también es pecado, porque se está rechazando la gracia del Espíritu Santo, porque Él quiere hacer obra en nuestras vidas y nosotros no lo permitimos. Tanto el que peca como el que está frío, tradicional, religioso y que no le entra con todo al Señor. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? ¿Dónde está? Inicialmente podríamos decir, en mi vida está dentro de mí, pero resulta que dentro de mí también están las emociones a nivel alma. Esta área hacia abajo, los sentimientos, esta área está el corazón hacia arriba, los pensamientos, cerebro, mente espiritual, mente mundo, mente esto, mente el otro, generan pensamientos de acuerdo a lo que depositamos aquí. Entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo? Está dentro de mí, pero no permito que toque mis emociones. No hablo mis emociones, no hablo mis sentimientos, no hablo los pensamientos, para que Él tome la totalidad de. Y en las tres áreas, emociones, sentimientos, voluntad, cedo un poquito. Cedo 2 horas de culto el sábado. En casa, escucho predicaciones, alabanzas, momentitos. Excelente. Pero, dice aquí, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, y viene una frase preciosísima, ¿verdad? Dice, allí hay libertad. ¿Libertad de qué? De los estorbos en emociones, en sentimientos, en voluntad. ¿Qué edad tiene usted? Según la ley prácticamente mundial, la mayoría de edad es a los 18 años, donde la persona puede decidir. En muchos casos hay jóvenes que esperan esa edad para desprender familia, reclamar más derechos, ya pueden votar, ya pueden tener la licencia para manejar. En muchos trabajos, si es menor de 18 años, no les dan ciertos puestos. Ya es responsable el varón o la mujer de su vida. En Europa, Estados Unidos, otras naciones, a los 18 años, las familias les dicen a los hijos, ahí se ven, hagan su vida. Hasta los corren, porque desde niños es otro tipo de educación. Las aves enseñan a volar a sus crías, como las águilas. Y si el aguilucho no puede, el águila lo logra con su lomo y la suya. Tal vez en la semana, pero ya que aprende a volar, le enseñan a cazar. Y ya que aprende a cazar, el aguilucho o aguilita chiquita ya la deja.
Es la ley de todos los animales. Chiquitos les dan, les enseñan a cazar los leones, y ya que saben cazar, los dejan. Ahí son como manadas, pero todos cazan, todos son responsables, todos apoyan, pero todos respetan al macho y a la hembra, los papás. Pero tienen una vida independiente. En México no existe lo que decía de Europa, de los 18 años. Hay mucha mamitis y papitis, gorroncitis, mantenimitis, que hay que mantenerlos. Entonces los niños, que ahora es diferente, ahora los jóvenes ya traen otro contexto, desgraciadamente para mal, por las leyes. A la luz de la Biblia, las leyes están mal, por las influencias, por las prácticas que existen. Desde la edad intermedia, 12 años para arriba, adolescentes, viene de adolescente. El cambio de niños a jóvenes, adolescentes. Luego que es al trabajo expresar algunas cosas. En la Escritura, el apóstol dice, aparte de la iglesia de Corinto, a algunos de ellos, parte de vengo a predicarles y les tengo que predicar como a niños, porque veo que todavía sois carnales. Unos creen en Apolos, otros en Pablo, como diciendo, a mí me predicó Apolos, para mí fue Pablo, para mí el mejor es Apolos, para mí el mejor es Pablo. Y dice, da a entender, están enredados como una red, una telaraña ahí, pegados, atados. A ver, que no tiene caso a vivir, porque no tiene caso vivir. Estos son los problemas de otros, las vidas de otros. Así no va a avanzar. Los caballos tienen por aquí, no sé cómo le llaman, para que corran recto la carrera, porque si no se descuidan. Entonces, en nuestra vida, de igual manera, paralelamente o con estos ejemplos, debemos de buscar independizarnos de la carne, nuestra carne. No podemos dejar la carne, no viviríamos, porque cuando le damos mal lugar al Espíritu Santo, la carne va a ser gobernada otra vez, controlada, ocupada y guiada por el Espíritu Santo. Amén. Ya no le va a llegar el miedo de X situaciones, el nerviosismo. No, va a caminar con más seguridad. Le va a llegar la enfermedad. Lo primero buscar por qué. Porque muchas enfermedades que se dan por los corajes, por el mal vivir, por nuestro descuido, por X situaciones que provocan enfermedades. No hablo de virus, bacterias. Es por la manera de vivir. Entonces tengo que pedir perdón, entrar a un área espiritual. Si es por alguna razón que yo he provocado, porque le he dado más lugar a mi yo carne que a mi yo espiritual, y la prioridad de mi vida no es el Espíritu Santo. Hubo un problema alguna vez de una hermana, igual hubiera sido hombre, porque hay de todo. ¿Cómo hablaba? Se metía en todo, y lo entendió porque le estaba dando muchos problemas con la familia, ahora en general,
en el trabajo, y bueno, pues, ¿qué hago, pastor? Ayuné y ayunó. Un programa de ayuno cada tercer día, lectura de la Biblia. Ahí se le hizo un programa, ¿no? Pero no cambió. Dice, no lo controlo. Digo, bueno, vamos a hacer otro ayuno. ¿Cuál? Y el Espíritu nos dio el del silencio. No hable nada con nadie de lo que no debe hablar. Claro, ¿no? Esposo, cosa no. Pero nada negativo. Si aquel es negativo de momento o viceversa, no responda, cállese, hermano, no diga nada. Si el de la calle le hizo enojado, no conteste, no responda. Lo ofende, le vitupera, lo calumnia, silencio. ¿Quién le enseña esto? A ver, alguien que me diga quién enseña esto. Fuerte, sin miedo, digan quién. A lo mejor se equivocan, no es pecado equivocarse. Santiago. Está bien, perfecto, pero ¿quién es el modelo? ¿A quién vituperaban? ¿A quién ofendían? El Señor Yeshua. Amén. Al grado que lo matan y dice que no abrió su boca, que aceptó ir al matadero, porque esa era la voluntad del Señor. Así de fácil. Yo hoy aquí en este punto, ¿lloraste, hijo? Te pregunto, cuando cantabas. De serio por ahí hay alguien llorando. No detenga el mover del Espíritu Santo. Pero para que no lo detenga, necesita primero provocar. Y para provocarlo, hay que evitar todo aquello que estorba, de lo mucho que estamos hablando, de lo que usted sabe, y dejar que Él obre. Amén. Y esta hermana lo hizo. Dejó de hablar, cuestionar, preguntar, bueno, y lo que ella hablaba, porque ella hablaba de una manera, repito, problemas en la calle, vecinos, trabajo, con familia, iglesia, bueno. Dejó expresiones de el coraje, el rencor que luego le ganaba o el enojo, lo contuvo y ya no lo soltó. Pero una palabra que le dije siempre, perdóname, Señor. En un mes de ayuno de este tipo, de no hablar lo que no se debe, hablar mucho del Señor, se acabó su problema. Porque dejó de practicar esto. Entonces lo dijo la ley. Santiago lo dice, es un miembro pequeño que no se puede domar y que enciende la rueda de la infierno. Así dice. Y por ahí sigue hablando de la lengua. Ese es un ejemplo solo, porque a nivel estorbos en nuestra vida, hablamos de los pensamientos, sentimientos de deseos de venganza, de perdón, no te hablo, no te veo. Es absurdo ese perdón, simplemente no vale. Y así muchas cosas que cada quien de nosotros sabemos que tenemos, a lo mejor no lo entendemos y comprendemos, y por eso todavía se practica. Pero a la par, entre más busquemos del Espíritu Santo, Romanos 8 dice
por ahí el 30 y tantos X, el texto, el verso, no lo recuerdo, pero es fácil encontrar el autor de Romanos 8. El que piensa en las cosas de la carne es. El que piensa en las cosas del Espíritu, Espíritu es. Luego dice, el que piensa en las cosas de la carne, hace las obras de la carne. Y también dice, el que piensa en las cosas del Espíritu, hace la obra del Espíritu. Y luego dice, el que piensa en las cosas del Espíritu, hace las cosas del Espíritu y vive conforme al Espíritu. Amén. Así igual, el que piensa en las cosas de la carne, hace las cosas de la carne y vive conforme a la carne. Más claro, la Biblia es inspirada y revelada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo revelando así. Dice, tenemos que vivir moldeados al Espíritu Santo. Moldeados viene de molde, forma. Usted conoce una gelatina, ¿verdad? Conoce el molde donde se pone la gelatina, oiga lo que sea. Y saca la gelatina y tiene la forma de el molde, ese es ser moldeados como la gelatina. Yo me meto con el Espíritu Santo, con una gelatina, y si salgo, estoy idéntico al Espíritu Santo, su molde, su forma. ¿Cuántos se nos oyen? Pues moldeamos al Espíritu. Dice, camina en el Espíritu. Yo sé el camino, la verdad y la vida. Siempre lo hemos tratado de enseñar. El camino que nos lleva a la verdad y a la vida. No podemos estar en esta vida espiritual si no vivimos una verdad espiritual. Ahora hay que tomar el camino del Espíritu. Bueno, al revés. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Hoy soy la vida, el camino y la verdad. De la forma que le veamos, son tres formas de entrar, conforme a Romanos también, a una presencia donde nuestra presencia empieza a dejar de ser. Cuando decimos que en la Escritura el Señor le revela a Pablo, dice, no puedo dar ese alimento sólido porque no están preparados. Les tengo que dar todavía alimento de niño, biberón, lechita. Pero no les dice así, tan sencillo. ¿Cómo? Todavía en pañales, haciendo una metáfora. ¿Cómo? Todavía andan gateando a los 20 años de creyentes. Le reprende. ¿Cómo? Todavía, si les hablo espiritualmente, no me van a entender. No van a comprender. Les tengo que dar otra vez biberón. ¿Por qué tantas quejas tenemos? ¿Por qué tanto a falta de trabajo, de armonía, de ciertas cosas que solo usted sabe y no se dan? No tengo la revelación, no tengo la promesa. Hasta viene el profeta y hacen filas. Cuidado hoy con el profeta del juicio, porque no les va a decir, vas a predicar a todas las naciones. Eso dicen todos los profetas, no sé por qué, pero casi a todos se los dicen y casi todos los profetas lo dicen. El Señor me hace sentir y ver en ti una unción, y Dios te usa como pastor, misionero, maestro en la alabanza, y ellos, ¿no?
Y todos queremos escuchar que alguien nos diga: tienes un pecado oculto, estás practicando el robo, el adulterio, tienes odio, tienes rencor, arrepéntete. Tienes un demonio de masturbación, tienes un demonio religioso, tu fe no es fe verdadera. Como dice ahí, es Tito, creo, Timoteo, la fe fingida que no tienes. Porque nos dijera el profeta, no de juicio, de que me voy al infierno y ya no pasa nada. Pues es que nos están descubriendo que tenemos un delito que no hemos permitido que el Espíritu Santo borre y que nosotros no queremos borrar. Cruzando la puerta todos entramos, santo, santo, santo. Pero saliendo, aquí todos se va a sorprender al último. Dice Levítico 10, Nadab, ya voy a terminar, y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el altar, pusieron incienso y ofrecieron delante del Eterno fuego extraño que él nunca mandó. Y salió delante del Señor, y salió fuego de delante del Señor, y los quemó, y murieron delante del Señor. ¿Qué pasó aquí? Le dice el Señor a Moisés, 10:10 de Levítico, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Se revuelve lo profano con lo santo. Por eso muchas veces no se logra esa presencia. Estaba en Morelia hace muchos años. Me invitaron a predicar 2 semanas de campaña evangelística. Y me hospedé en la casa del director del grupo de Alabanza. Un grupo muy bonito. Eso no quiere decir, obvio, que todos los de Alabanza están así, no. Pero estando ahí me llevó a su estudio, tenía su estudio y está barato, sí. Así música, ¿no? Y qué bueno. Pero luego tenía 2 muebles empotrados en la pared y dice, aquí, en ese tiempo que estaban los cartuchos, tengo pura música cristiana, todos los cantantes, músicas, todo. Y aquí tengo heavy metal, Black Sabbath y puros grupos de rock pesado de ese tiempo. Escucho aquí profano para inspirarme y meterle ritmos al santo. Hay ritmos que el Espíritu Santo da que parecen ritmos mundanos, parece. Por un tiempo en que tomaban música mundana y le ponían letra cristiana. Los santos con el profano. Es lo mismo que un predicador puede tomar de un libro muchas frases que quién sabe quién inspiró a esta persona, con letras mundanas, con inspiración tal vez de demonios, y en una predicación cierta, profana, con santo. Y es lo mismo en muchas otras actividades o cosas. Conocemos un varón, venía aquí, no siempre, pero venía,
por ahí iba el santo niño de Antorcha, ¿sí? Sí, ¿verdad? Sí, yo no santo. Conceptaba la bruja y venía aquí. Juan iba a tener una vida de padre por lo mejor posible. Pero hay una revoltura de problema con santo. Ese es el juego extremo. Si yo tomo un incienso dedicado, consagrado a Buda, a dioses hindúes, a un tal Krishna, y así, y digo, Espíritu Santo, toma este incienso de adoración, es juego extraño. Y yo estoy aquí, alabo, glorifico, pues llego a casa, 12 días, lo urbano con los santos. Igual pensamientos, igual todo. Yo tengo un rencor, un odio. ¿Usted ha escuchado cuando dejan testamentos, cómo llaman? Intestados. Esos son demonios los que trabajan ahí. De 100 casos, 99 se están casi matando entre hermanos y hermanas. A veces hasta por un cuartito. Increíble. Pero cuando vivían papás, muchos en mi casa los hacían. Ni nos honraban, ni nos cuidaban, ni se preocupaban por ir a pintarles. Muchos hasta están enfermos de los viejos y van hasta con un hoja en blanco y se hacen firmar su huella digital. Estaba hablando de casos que yo he tratado y que me han dicho y que he oído. Es increíble, increíble, increíble. ¿Cómo llega un despedazadero de hermandad? Es increíble. Y hablo de creyentes, profano con santo, por algo que no les costó, por algo que se están odiando. Es increíble. Yo sé por ahí un varón que tenía muchos terrenos y tuvo la madurez de repartirlos en vida. Hectáreas de 4 o 5 hijos. Y a todos les tocó buenos metros de hectáreas. Había pleito porque a uno le dio media hectárea más que a otro. Desde 10 años, 12, de los 5 hijos, ni habían sembrado los terrenos, ni los cuidaban, ni los construyeron, ni los vendieron. Ahí estaban. A pesar de que les dieron, y el pleito de que le diste medio hectárea más al otro camino. Y ahí estaban. ¿Para qué los querían? ¿Sabe para qué sirvió? Se fueron muriendo y los van enterrando sus terrenos. Ahí dice, fuego extraño, cayó fuego y se murió. Se acorta la vida. Por eso hay que entrar en el fuego del Espíritu Santo. Amén. 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 Va a costar, va a costar. Dígame que no cuesta. Dígame que no hay que sufrir. Dígame que no hay pruebas. Dígame que no hay ataques. Dígame que a veces que no va a dormir bien, que no tiene ni para comer, que esto, que el otro, que no me comprende, que no me apoya la familia. Si usted trata de realizar algo en su vida, le va a llegar de todo y tal vez no tanto a algunos, no sé, pero tiene que perseverar, si no, no lo logra. Amén. Así es aquí. ¿Cuándo más los demonios le van a atacar? Dos tontitos termino. La Escritura dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Si usted, y con todo respeto, y aquí es un punto muy delicado, demasiado delicado,
va a vivir la vida de su hijo, que le está destruyendo su fe, su tiempo para con el Eterno. Está enterrando muerto, porque no quiere. Ya agotó todos los recursos, ya ayunó, ya hizo todo lo que puede. Pero hay que hacerlo. Hay veces que me visita, les digo, ora de rodillas, lee esta parte de la Biblia, unge la cama, el cuarto, pone alabanza. Segunda cita. No me dio tiempo, no esto. Tercera cita. Lo mismo. Y yo le he dicho públicamente, si la tercera no cumple, yo no doy más. Están jugando con Dios. No estás agotando los recursos, ni siquiera los inicias. Pero, si se agotan los recursos, y hablo de oración, de perdón, de entrega al Señor, pero de veras, la persona no quiere y usted sigue, no va a tener una relación adecuada y correcta. Es que es mi hijo, es que es mi esposo, es que es mi esposo, sí. Cuando el Señor sale de las tentaciones, vence al diablo. Ya leyeron eso, ¿no? Inmediatamente, el texto que sigue es que está caminando en el monte entre la gente y lo querían despeñar, tirar la barranca. Y dice que pasó entre ellos. ¿Por qué? ¿Por qué no lo tumbaron ni lo derrumbaron? Porque tenía la presencia del Espíritu Santo. Amén. Nos derrumban muy fácil. Te oro, te pido que pueda, porque no me vas a quitar ni mi fe, ni mi amor, ni mi tiempo con el Señor. No quieres, y yo agoté todos los recursos. Me voy a morir contigo. Es más, hay testimonios de que se muere el sano y el enfermo sigue. Y sigue el otro familiar. Hay testimonios de que se va la economía, se rompe la armonía familiar, hasta familiares se van de la casa. Y el sano, ahí está. Los otros andan felices de la vida, mucho verbo, mucho santo con profano, no se lleva. Y nosotros tenemos que, el Señor Yahshua dice, se apartaba en noches, se apartaba de día, iba al Padre. ¿Y de quién se apartaba? ¿De los malos? No, de los discípulos, de los buenos. No va a apartar a estos. ¿Qué hago ahí? Gente dice tóxica, ¿no? Negativa. Está bien, platico un ratito, te bendigo y hasta ahí. Pero si yo me meto a vivir contigo, se me va a transferir tu espíritu, tus vibraciones, tu negatividad, tu ateísmo. Pero no era el caso del Señor. Él se apartaba de sus discípulos y eran buenos. Sí, tenía fallas, pero no se apartaba de ellos por malos, no, ni se apartaba de ellos por buenos. Él se apartaba porque tenía una cita con el Espíritu Santo. Amén. Yo no tengo que apartar de quien sea, sean mis hijos, sean mis esposas, sean los que sean. Si el Espíritu me dice, no hablo de abandono, no, hablo de esos momentos en que siente que el Espíritu le llama. No es la Biblia, dejarás padre, madre, esposa, hijos, dice todo. Toma tu cruz y que sigue. ¿Por qué?
Porque entre más tenga de Dios, más les puedo decir. Aguanten un ratito, ¿no? Voy a ver al Padre. Me encargo de ese Espíritu Santo. Ahí les doy la bendición que recibí día a día. Ahí está. De verdad que su gente cambia. ¿Qué pasó con Moisés? Se va a la montaña, sube a la presencia del Señor. ¿Y cómo tardó? Su propia hermana Aarón y Miriam, en español María, empiezan a cuestionar, a condenar, y no bajan, no sé qué. Y luego en el otro caso también habían cruzado el mar y como no llegaba Moisés, adoran al becerro de oro. Becerro de oro significa prosperidad mundo. Cuando oramos por las ofrendas decimos, Señor, cualquier mala ganancia de esto que entró, cualquier trampa X, límpiala con tu Espíritu Santo, santifica y bendice a todos los que han colaborado. Amén. Sean prósperos. Darles protección y se ora por las ofrendas. Y no las pueden contar, hay una tesorera, una subtesorera. Si no voy yo les oro. La tesorera no puede gastar nada si no lo autorizo yo. Amén. No es que no tengan revelación, no. Es que tiene que haber una autoridad. Por eso hay buena administración aquí, gracias a Dios. Oficialmente. Y ya tenemos documentos que han enviado. Hay 3 nuevas iglesias de la India, aparte de las de Pakistán. Amén. El ambiente del año pasado eran 10, llegaron 13. 4 de México, Nicaragua, ya llevan 3 de la India. Y hace poco dije, la meta, hermanos, van a ser 10. Sabemos que el Señor va a dar 15 o 20. Los que oyeron, no sé cuántos estén orando. Aleluya. Primero hay que orar por la obra de Dios. Y Él se va a encargar de nuestra obra económica, de salud, de familia. Amén. La niñada de esto es así, acá, ya, como yo quiero, no. Todos hacían Pablo niños, por eso digo con respeto a niñadas. Porque todavía estamos, los niños son preciosos, inocentes, depende de los mayores. Pero nosotros, dice, cuando éramos niños, pensaba como niño, hacía lo que era de niño, pero ahora que estoy grande, me veo por espejo. Y todavía dice, pero me veo oscuramente, el espejo de la vida es la presencia del Espíritu Santo. Ahí es donde tenemos que vernos. El problema es que no nos vamos a ver. ¿Sí me explico? Nos vamos a ver medio borrosos, no tan borrosos. Después de esta adoración y alabanza, si yo voy al espejo de mi vida, a la presencia del Espíritu Santo, me voy a ver con una lucesota y un resplandor de su gloria. Acabo de adorar, pero así debería de ser siempre. Amén. Entonces, no es de la noche a la mañana, obvio. Por eso hay que abandonar para poder tener más de Él. No podemos tener más de Él si no abandonamos el espíritu del miedo, de las declaraciones de maldición y atadura. Es que no me van a dar el trabajo, es que no voy a pasar el curso. En la abundancia del corazón habla la boca. Por nuestras propias palabras somos justificados o condenados.
El poder de la palabra está en la boca. Estoy hablando de textos. Diga el pobre que. Diga el débil, fuerte soy. Pero lo volteamos. No tengo dinero. ¿Por qué no lo cambia? Tengo al Dios de las riquezas. Pero bueno, también voy a orar. También voy a buscar textos de fe. También voy a estar en su presencia. Y el Señor me va a hablar. Yo conozco un varón, tenía un puesto muy grande en el metro. Muy grande, ganaba muy bien. Y alguien le dijo, oye, ¿no te interesa comprar zapatos de acampar, algo así? Y él dijo, no. El hecho es que lo corrieron. Le dieron su finiquito. Entonces dijo, sí, en lo que consigo. Para él era muy fácil conectarse por las personas que conocía en otro trabajo, X, relación. Pero fue las rodillas. Y dijo, Señor, dame un nuevo trabajo, me corrieron de esto. Tengo economía en lo que encuentro trabajo. Y el Señor le reveló un par de zapatos. Este es un material como tela. Y entendió. Te estoy ofreciendo de antemano. No voy a vender zapatos en un tianguis. Soy licenciado, el puesto. Es lo que dijo primero. Es una revelación porque le iban a correr. Si no se hinca y busca la presencia, a lo mejor no tuviera él esa confirmación. Y entendió y puso un puesto en el tianguis. Lunes, en un martes de otro tianguis, otra colonia, llegó el momento que puso un puesto en 7 tianguis de 7 colonias diferentes. Por no dejar de casa. No dejó de buscar la presencia del Señor. No dejó de dar unos zapatitos para a alguien que veía que necesitaba. Hice una cadena de zapaterías. Empecé a traer aviones de China con ese tipo de zapatos. Ganaba más adelante 10 veces más de lo que ganaba como licenciado y todo eso. Pero él dijo, tengo gente, tengo que vigilar, tianguis, ya tengo zapaterías, ya viene el avión, ya todo. 8 horas, esto es lo otro, aquello. Y mi Dios, y mi Dios, y mi Dios. Te estaba dando 2 horas, te voy a dar 3. Aunque no duerma. Aunque no duerma. Antes no dormía por borracho, por fiestero, por película, por mujeriego, por apostador, por la droga, por el ocultismo. Ya no podemos regalar una velada, Señor. Un sacrificio de... Entonces, ¿cómo quiero? Cuando aquí no es la prioridad de mí. Dice Hechos, en él soy, en él me muevo, en él vivo. Todas las demás cosas vienen por añadidura. Amén. Y agárrense. Porque esas añadiduras a lo mejor no es los zapatos para vender. Y el Señor le pone de una manera increíble, fácil, puertas que se abren, y le pone bicicletas y no zapatos. Y le pone muebles y no bicicletas. O le pone carros
y no bicicleta ni mueble ni zapato. Las añadiduras es algo más, pero también es algo diferente. Amén. Por eso, cuando nos aferramos a algo y no da resultado, a la fuerza, el Señor se está diciendo: consúltame para que tenga la bendición adecuada. Yo quise ser cantante, aparte pastor, con el teclado. Llegué a tener como 4 maestros diferentes tiempos para que me enseñaran teclado. Nunca pude, porque el Señor me dijo: ¿qué les pasó? Puedes aprender a cantar, alguna vez dirigir, pero eres pastor. A lo mejor podría haber tenido la capacidad de ministrar a más. Y iba a haber bendición, todo lo que hagamos por el Señor es bendición. Pero qué mejor bendición del ministerio, el don y el llamamiento al cual Él nos quiere usar, habilitar y dar la capacidad. Y aquí la bendición va a ser súper. Y todo lo que hagamos en otros ministerios va a haber bendición. Pero si ejercemos el don, es porque el Espíritu Santo nos va a guiar en esa totalidad de lo que nos está habilitando. Pero si yo hago otras cosas, va a usarnos, nos va a utilizar, va a haber bendición. A lo mejor hasta 3 ministerios diferentes, pero siempre tenemos que darle la prioridad a lo que el Espíritu Santo dice. ¿Cuántos se saben? Les dije que al final venía algo. Este no era el mensaje. Aquí está el mensaje. No di la parasha. Era mi idea dar la parasha de este sábado, del día que vi la lectura. No la toqué. Me empezó a hablar así. Amén. Así pasan sus días. Cada vez que le da palabra con personas, ay, todo lo que le dije. ¿Cómo lo hice? Y hablé con fulano, se convirtió. Y yo no sabía que era el mafioso más grande de la colonia y hasta ahora. Yo hablé con un subprocurador, José Santiago Vasconcelos. Iba para procurador. Finalmente fuimos a mí. Es uno que murió en un helicóptero. Ahí iba el secretario de Gobernación. Iba otro, como es grande político. E iba él. Creo que cayó con la colonia Roma, ese helicóptero. Y cuando murió, puso su currículum de él ahí. Ese medio no es nada fácil. Y dije, yo aquí conocí, aquí veo un monstruo. Lo conocí en un programa de televisión y de ahí me llamaba: oye, ¿cómo le hago este caso? Orando. Él aceptó antes de morir al Señor llorando. Se arrodilló y pidió perdón de una manera extraordinaria. Y recuerdo la frase: la vida que he llevado, bien tiene nueve problemas. Estoy tan cargado que por llevar unas semanas y se me dio. Lo pide, que mejor lugar. Amén. Es mejor estar en su presencia.
en vida o en muerte. Pero no vayamos a acelerar nuestra partida. No decir nunca la muerte. Como Elías. Mejor quítame la vida. El profeta del viento, del terremoto, del fuego que llegó a resucitar, que le tenía miedo, de los milagros que realizó 450 sacerdotes satánicos, que provocó que no lloviera y que luego que lloviera le estaba diciendo: mejor quítame la vida. Él le dijo, como diciendo, ¿no? Ay, Elías, todavía te falta. Te fortalezco, comes, caminas otros 40 días en el desierto, y allá hay profeta que tienes que ungir. Pero para eso, busca a Dios en el viento, en el fuego, en el terremoto, lo que Él te ha traducido al espiritual, es un poder de fuego, de poder de terremoto. ¿Sabes? Te falta buscarme en el silbido pacífico, en el airecito. Y va una cuevita y se para en una roca. Le dice al Señor: no me verás, verás mis espaldas, pero tienes mi gloria. ¿Qué quiere decir? Que Él renovó su fe, renovó su encuentro con el Señor. En ninguna parte encuentro yo que el Señor le haya dicho: perdono tu error, tu falta, tu pecado, por decir eso. No, simplemente lo movió a reencontrarse con el Señor. ¿Sí? Y cuando nos reencontramos con el Señor, Él borra el pecado, Él borra el pasado, y le digan lo que le digan, lo señalen, lo condenen, usted va a estar feliz, porque nos hemos renovado nuestro encuentro con el Eterno. Aleluya. Y estamos haciendo mejor su voluntad. Amén. Y estamos dejando todo eso: el terremoto, el fuego, el viento. Es que no te conocía de esta manera. No sabemos cómo Él va a obrar y Él lo va a hacer. Amén. Cierre sus ojitos. En lo personal, ore de acuerdo al mensaje. Si siente que Dios le habló, y dígale ahí en su corazón. Yo espero que no malinterprete. No es abandonar los familiares, no es dejarlos que se pierdan. Pero si por ello no tenemos el tiempo para con el Eterno, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. A lo mejor así mejor, a lo mejor así no. Guarda silencio, guarda. Padre, gracias por tu palabra, que esta oración se incremente, se desarrolle antes de acostarnos, y todos, Señor, podamos renovarnos en tu presencia. Gracias porque has redarguido nuestra vida, porque nos pones en una realidad de entendimiento mejor.
Ayúdanos, Señor, a darte el tiempo lo mejor posible, en medio de tantas cosas que hay que hacer. Así sea 20 minutos, y ya tal vez le aumente a 40. No dejar pasar un solo día, ayúdanos, Señor, que no te demos tiempo. En medio de lágrimas, sufrimientos, dolores, pruebas, ataques, enfermedades, escasez, tengamos siempre un apartarse, enseñar a los hijos, esposas, esposos, que individualmente tenemos que dar un tiempo sí como matrimonio, sí como familia, pero en lo personal, para ese tiempo contigo, que es y que será el mejor tiempo para nuestras vidas. Santa bendición en todos los presentes, en todas las familias representadas, para la gloria de tu nombre, Hashem, en Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Amén.